Se quedan en estas ciudades acá del centro del país, aproximadamente, qué sé yo, 1 o 2 días. Lo formaron como un restaurante. Esperemos de que no sea así. La pesca recreacional está Prohibida, en sí. toda la extensión. O sea, acá si ponen esto, bueno, puede pasar o pasó o va a suceder. Buenas tardes, nos encontramos en este momento en una ciudad que se llama Figueira de Foz, exactamente en el centro del país, aproximadamente como a 20 minutos de Coimbra, y en este caso vinimos a conocer cuáles son esos puntos importantes o cuáles son esos puntos turísticos que tanto han sido laureados, o por decirlo así, tan buscados por la gente. Es tanto que esta zona de acá es conocida como la reina de las playas. Figueira de Foz tiene aproximadamente casi 65.000 habitantes, de los cuales ellos como 40.000 viven acá en toda la zona céntrica, y ya luego se viven en pequeñas mini ciudades acá cerca. Se encuentra como más o menos a 3-4 horas de Lisboa, que es la capital acá de Portugal. Y buscando, investigando, dice que Figueira de Foz significa en español higuera que desemboca del río. En este caso, ¿por qué? Porque adicional de estar acá en el océano, porque esto ya es el océano, esto también genera su desembocadura, en este caso en el río que se llama Mondego, que es uno de los ríos principales de acá de Figueira de Foz. Entonces, en este caso, ustedes que están allá en casa me van a acompañar en este camino a poder recorrer esta ciudad, que aunque se ve pequeña, tiene muchísimas cosas para ver, pero esto obviamente no comenzó acá, comenzó con las primeras impresiones unas horas atrás, así que ustedes van a ver esto. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Esta ciudad es grande. Es grande. Es grande, vean. No es tan pequeñita. Ahí la vemos pequeñita cuando volteamos por el otro lado, ¿se acuerdan? Ah, verdad que acá ya hizo una parada una Que vez. hizo una parada y usted dijo, ah, eso tan chiquito, eso aquí no es muerto. ¿No? Sí, señor, vea, es grande. Bueno, ahora sí les cuento un poquito cuáles son las primeras impresiones. Nos acabamos de bajar de acá de la estación del bus. Son como las 10 de la mañana y bueno, al menos se ve ya un poquito más grande, que es como lo importante. Lo que sí vemos son muchas líneas de buses y ese puente allá que no, como que no se ha terminado. Entonces les voy a compartir algunos datos curiosos. Este lugar acá se llama Figueira da Foz, que traducido al español significa higuera que desemboca en el río. Que el río se llama el río Mondego. Ahí sí hay. No hay baño ahí. Entonces yo creo que tuve que ingresar ahí por la línea de tren. ¿Por qué? Por la línea de los trenes. ¿Hasta qué tren? Mondego. ¿Sí? Se llama el río Mondego. Mondego. Es que yo estaba pensando en mondongo. Ah, ¿qué? Mondego. Línea de tren. Sí, ahí está. Entonces, eso es, digamos, como la traducción al español, aunque esta ciudad realmente es conocida por la reina de las playas, porque dice que aquí están como las mejores playas para cuando la gente viene en verano a pasar, digamos, como las vacaciones. La línea de tren, vean, no, es que está siempre bien equipada la ciudad. Bueno, tiene hasta línea de tren también.
tiene de todo. Nosotros acá cuando íbamos de paso, aquí el carro paró una vez anterior, pero no se veía así como tan grande. Sí, miren cómo se ve bonita, además que está haciendo bonito día. Ya lo de las casitas bien decoradas, pintadas, algunas sí están como más remodeladas. Y ahora, o sea, lo que pensábamos era de que esta ciudad era pequeña y no. Supuestamente por la información que aparece es que es la segunda ciudad más grande. La primera es Coimbra, porque eso está ubicado en un distrito, que es el distrito de Coimbra, por eso es la primera ciudad y esta es más grande. Y también cuenta con una población aproximadamente como de 65.000 personas. Ahora bien, que Figueira da Foz, o digamos como de qué se desenvuelve, qué hace o de qué vive esta ciudad. Esta ciudad vive principalmente de la logística en el tema de mercancía que llega al puerto, porque también es uno de los puertos más importantes. Segundo, también del turismo y también en este caso pues también de la pesca, porque como está ubicado a pocos metros ahí ya que comienza el océano, entonces precisamente el tema del pescado y el tema de la pesca y demás y de la distribución de estos es una parte bastante importante. ¿Y cuál es los sitios más visitados o los más turísticos? Pues como les comentaba, que es la reina de las playas. Aquí hay bastantes playas que en el verano la gente viene a conocer. También tiene un fuerte, también tiene algunos miradores importantes. Tiene como una especie también de pequeño castillo. Y esta ciudad también es conocida porque tiene también algunos faros que son importantes y que también sirve pues ahorita que en la actualidad siguen funcionando para el tema de la distribución y también ayuda para los barcos de carga que vienen acá. Y no siendo menos, cuenta con un título en tener uno de los casinos más antiguos de toda la península ibérica, que recordar que península ibérica es contar España y Portugal, y que más o menos desde el año 1800 ya estaba funcionando. Que vamos a ir a ver todo esto que les estaba contando. Todo esto lo van a ver ustedes ahorita. Vamos a intentar dar todo el recorrido del día de hoy para que lo puedan ver, y algo muy general para que ustedes puedan también encontrarse con alguna información. Estas son las primeras impresiones porque yo tampoco he salido a caminar. No sé nada, no sé qué va a pasar, así que vamos a mirar allá qué va a suceder. Que por cierto, ya los dejo mientras con la estación. Pero desde ahí se va viendo el otoño. Miren ya cómo se van cayendo las hojas. Está haciendo bonito día, pero esta cuadrita acá está interesante. Las casitas pequeñas, hay unas casas antiguas, por ejemplo esta que no ha sido renovada, otras que ya muy actuales. Miren esta de acá. Creo que por dentro deben estar bien equipadas, se podría decir. Pero los primeros minutos caminando están buenos, está haciendo buen clima. Lo que sí es que hay muchos carros, muchos vehículos, y hemos visto sí turismo. Claro que ahorita no sé qué tanta facilidad vaya a haber para que la gente coja y se meta a las playas, pero puede haber alguno, porque por si las playas de acá son frías. El agua de acá es fría. Miren acá, ya llegó diciembre.
¿Qué está diciendo usted? ¿Ah? ¿Qué está diciendo usted? Que ya adornaron. Aquí se adornan, sí, aquí ya Es empezaron a verdad. colocar los adornitos de Navidad. Es verdad, vea, en la parte de arriba. Ahí comenzaron a adornar. Bonito. Es como una de las vías principales. Hacia allá derecho es para donde vamos, que vamos a ir ahorita a mirar lo de las playas y todo eso. Buen día. Mercado de Silva. Oiga, está bonito. Oiga, está muy bonito. Miren acá. Este es el mercado. Tiene mucha cosita interesante. O sea, y es un mercado así como al aire libre. No es... o sea, está bonito y llamativo porque está muy limpio todo. Sí, ya el pescado. Me huele casi a pescado. Y el mercado municipal. O sea, son poquitos lugares, pero esos poquitos lugares tienen todo lo que se necesita. O sea, tiene fruta, tiene verduras, tiene pescado. Creo que también tiene zona para que la gente pueda venir a comer. ¿Cómo se dice eso? Hortofrutícolas. Lleva más de, si no estoy mal, creo que este mercado lleva más de 100 años funcionando. Diga, lleva más de 100 años funcionando. Oye, pero mucha cosa, cuando uno llega ahí mismo se ve, es como algo diferente. Por ejemplo, algo que el Sporting, Porto, el Benfica. Algo que sí es importante es si quizás usted viaja a un país, la idea es que pueda venir también a conocer los mercados y pueda venir también como a conocer todo lo que tiene que ver la cultura directamente del país o de la gente. Pero está muy bonito, o sea, es pequeñito, pero tiene todo lo necesario. Vea cómo es el espacio del mercado. O sea, es aquí en aluminio, tiene ahí para que la gente pueda lavar, colocar sus cosas. Esté desocupado. Ustedes llegaron a la foto de la dueña ahí. La dueña, vea, aquí es la zona de pescados. Y todo lo traen fresco. ¿Por qué? Porque directamente ahí ya queda el mar, ya lo sé. Va el calamar. Vea, ahí tiene el nombre de la dueña, Tania Varela. El número por si quieren comprarle, se tienen que poner en contacto con ellos. O sea, y realmente todo eso es natural. Bueno, ¿cómo se dice? Fresco. Eso, fresco, porque precisamente lo que les contaba, esta ciudad se encuentra cerca al océano. O sea, se encuentra muy cerca, hay algunos metros ya se encuentra cerca al océano. Y precisamente de eso es lo que vive la gente de acá. Una de las partes importantes de que la gente vive aquí es acerca de la pesca, el turismo y el tema también de la importación y exportación de mercancía. Muy bonito el mercado. La verdad es que sí. Muy bonito el mercado. Es pequeñito, pero para lo que se necesita. Sí, tiene lo suyo ahí. Llegamos a
el puerto fluvial. Se me había olvidado el nombre en español. A uno le va olvidando las cosas. Pero, o sea, está pequeñito, no como para lo que se necesita, no es así como tan grande, pero pues tampoco es medianamente bien, aunque este no es el puerto donde llega el tema de la mercancía pues que exportan adentro y fuera de la ciudad. Aquí es más que todo cuando tienen así como pequeños botes o yates, o cuando son, digamos, como botes así como familiares. Pero el tema del puerto, digamos, como de mercancía, queda un poco más adelante. No creo que alcancemos a llegar precisamente porque es como algo ya más privado, pero esto es una pequeña vista de lo que se puede obtener. Miren, acá está bueno porque usted puede llegar en la tarde. Bueno, está ubicado ahí al frente del mercado municipal, que se llama Ingeniero Silva, y aquí ya en la tarde noche ya la gente puede venir, sentarse aquí, descansar, ver un poco la vista, que la vista se ve que es bastante bonita. Se ve que el sol se esconde hacia esa zona de allá. Puede que ahorita ya en la tarde noche vengamos un rato a mirar a ver aquí. Eso es lo que está bueno de vivir quizás por aquí en la zona al lado del océano, o de la gente que vive al lado del mar o de un río, como en este caso lo que es Lisboa, es que siempre van a tener estos espacios para que la gente pueda venir a caminar tranquilamente en la tarde cuando ya esté cayendo el sol, o venir aquí a hacer ciclovía, caminar. También tienen una noria, vean, esa cosa, ¿cómo se llama eso? Eso que da vueltas. Un carrusel. Eso es carrusel. Vea, pueden venir aquí a hacer deporte. Veo también mucha zona verde y mucha gente haciendo ejercicio hoy, en verdad. Pista de tenis. La verdad es que está muy agradable, se podría decir, para que venga a dejar la bicicleta. Vea, tiene también para que pueda cargar el agua. ¿Tiene para cargar? ¿Tiene? Bueno. Siempre tiene cositas para hacer, pero me ha parecido agradable. Vea, zona de parqueadero. Ahorita vamos a ir a mirar a ver si podemos ingresar allá, que es el fuerte de acá de Figueira da Foz. Da Foz, exacto. Estas ciudades de acá del centro del país siempre han tenido mucho de qué hablar, principalmente porque muchas personas, o bueno, estas zonas de acá del centro del país sirven como una especie de, ¿cómo se podría decir?, de alojamiento para una persona que quiere hacer su viaje de norte a sur, siguiendo, digamos, como su viaje para el sur, que puede ser Lisboa, Algarve. Vienen y se quedan en estas ciudades acá del centro del país, aproximadamente, qué sé yo, 1 o 2 días. Pueden ir a visitar otras ciudades, Coimbra, en este caso, ¿cómo se llama la que fuimos hoy? Aveiro. También pueden irla a visitar, que queda acá en la zona del centro del país, pero muchísima cosa para hacer. Portugal tiene muchas ciudades. Vamos a ir a mirar a ver si podemos pasar acá para subir ahí al fuerte. Vea, caravanas. Bueno, caravanas. Me gustaría hacer un viaje en una de esas caravanas, aunque dicen que la mejor opción de eso es hacerlo directamente si usted quizás va a visitar países muy caros. Puede ser Suiza, puede ser también, ejemplo, la zona del norte de Italia, como si usted va a visitar Dolomitas. Entonces siempre cuando son países muy caros, dicen que es más recomendable usted ir en una caravana, porque sale muchísimo más económico, porque tiene la zona de dormir. Acá llegamos al fuerte, vea, el fuerte Santa Catarina. Quizás que podamos entrar para que ustedes lo puedan ver. Por el momento tiene una imagen bastante bonita. Este fuerte se utilizaba mucho para proteger la ciudad de ataques cuando fueron conquistados
aquí Portugal por diferentes países, por ejemplo los mouros, que en este caso también fueron invadidos por, en este caso los españoles en un tiempo, por los ceutas. Recordad de que cuando fue invadido Portugal, fue invadido nada más cuando llegaron hasta arriba, hasta el norte, en Porto, y allí ya no siguieron avanzando. Pero esto es bueno porque usted casi siempre va a revivir la historia. Imagine todo esto, este fuerte de Santa Catarina, todo esto que ustedes ven aquí construido es de los inicios en los que se hizo esto, ya. Pura roca. Por ejemplo, en las construcciones antiguas, ¿usted qué opina de las construcciones antiguas? Yo creo que son Más fuertes, ¿no? más fuertes, tienen mejor construcción. Imagínese. Dice que es patrimonio del Estado, está prohibido entrar. Figueira da Foz, Going Cocktails. O sea que eso que quedó como una especie de restaurante acá. No se ve nada. Dice de inicio de la lucha contra, vea, la lucha contra Napoleón, oiga. Vea pues, Figueira da Foz, 26 del 6 del 908. Miren esto, todo lo que tiene. Antiguo. Es antiguo, pero ya lo que nunca va a pasar de moda es que le pongan luces, vea. Las luces de Navidad arriba. Oiga, que ya viene la Navidad. En nada. Noviembre es como, vean aquí las luces que le pusieron aquí alrededor. Noviembre es nada, o sea, noviembre realmente es como una especie de amague de diciembre. Vea, esta está bonita acá. Y todo esto tiempo atrás, obviamente eso no estaba acá construido, sino que esto era un poco más profundo. ¿Por qué? Porque precisamente esto era lo que servía de guardia o de prevención para que la gente no pudiera atacar, o al menos para que no pudieran subir al fuerte tan rápido. Esto acá se inunda, pues lo llenan de agua, y por eso es que dejan esas escalinatas ahí de piedra para que la gente pueda caminar y tomarse las fotitos. Pero está bonito este fuerte de Santa Catarina, está pequeñito, lástima que no dejen entrar, no sabemos por qué pues se cerró. Por lo que veo ahí, lo formaron como un restaurante. Esperemos de que no sea así, porque realmente para hacer pues algo de patrimonio nacional deberían como de conservar, para que la gente pueda ingresar y conocer un poco más de la historia. Ahí tenemos la Noria, un parque de atracciones pequeñito, pero además que lo comienzan a funcionar es en la tarde noche. Ahorita con este calor nadie se mete. Y atrás vemos la Torre del Reloj, un edificio, oiga, verdad, es un edificio, primera vez que veo un edificio aquí, alto. Y ya de fondo seguimos teniendo las casas. Está bueno porque tiene ahí zona para hacer ejercicio. Sí, pues vimos sí turistas, pero muy pocos. O sea, está bonito, bastante interesante, porque ya tiene toda la zona ahí de playa. Tiene también ahí para usted poder pasar y caminar y llegar a la otra playa. Tiene también zona para hacer ejercicio. Ahí tiene una pequeña playita para que se siente, para que deje la basura ahí. Y ahí es donde vamos ahí. Ese no es el faro. No, es el de allá. ¿Al de dónde? El de allá. El de la punta. Sí. Es que es un faro pequeño. Y acá tiene una playita, por si de pronto no quiere ir tan lejos, pueden irse para acá. A ver, el salchichón. Pero yo me voy allá a ver qué dice.
sea, tiene punto de información. Haciendo las lecturas de las olas, vea. Atención. Peligro de accidente. Peligro de accidente con grandes olas. Oiga. Wheels. Dice, no pasar con advertencia de cerrado o condición o con mala señal. Oiga, a ver, es una cosa de notificación. O sea, acá si ponen este aviso, es porque, bueno, puede pasar o pasó o va a suceder. Recordar de que Portugal es un país pues que está realmente cerca ahí del océano, entonces en cualquier momento puede suceder y no está de más dejar esta señal. Está bueno, de arte callejero, grafitis. Pero que no pase cuál señal. No, o sea, por si de pronto llegan a cerrar allí. Ah, no. Cuando de pronto esté la marea alta. Ajá. Que no lo sobrepase. Y que hay peligro de olas grandes. Claro, porque realmente se acumulan. Porque como allí está cerrado y acá también. Por eso. Pero es una bonita vista. Dice, atención. Pesca recreacional. Voy a la práctica de pesca lúdica, toda la extensión de la línea. Pesca recreacional está, ¿qué? Prohibida, ¿no? La pesca recreacional está prohibida, sí. En toda la extensión del CAI, sí. Por el puerto. Ya, pues tampoco se puede pescar aquí. Oiga, fuerza de olas y de tormenta, de ahí la bendición. No, pero realmente la vista está muy bonita. Ah, vea lo que les contaba de los campings. Es como muy normal aquí. Autocaravanas. Venir a aparcar acá. Está. Ah, vea, por allá también hay otro camino. Ah, como si fueran senderos, ¿verdad? Para que la gente vaya y camine por allá por el lado. Además que está haciendo buen día. Está bueno. Está bueno venir por acá. Ah, como se halla de fondo. Para este calor, o sea, espacios que usted va a tener para poder venir, sentarse y pasar la tarde, va a tener muchos. Vea, todo eso tan vasto hacia allá, lleno de corredores para que usted pueda llegar y caminar sin problema como a decir de que no tiene donde sentarse, ahí tiene para que se siente. Oiga, esta playa está grande. Imagine que esta playa se llama la playa de Claridad. Es que, o sea, claridad es por el nombre del agua o claridad es porque realmente se ve todo. O sea, se ve hasta el fondo. Más o menos esto tiene por ahí casi 3-4 kilómetros de largo. Y se alcanza a ver todo hasta el fondo. Está muy bonito. O sea, casi tiene este espacio para venir aquí a conocer todo. Están altas esas olas. ¡Ah! Por ahí unos casi 2-3 metros de altura tiene. No pensé que estuvieran tan altas. Eso está como para los que quieran venir a hacer surf. Ya entiendo por qué la notificación. De por qué hay que tener cuidado y porque es peligroso estar por acá. Claro, miren, está rebotado esas olas. Altas, ahí uno de mete y se lo lleva. Se lo lleva uno. Vea. Por eso es que yo creo que nadie está metido ahí.
Apenas para la gente que le gusta practicar el surf. Pueden ir aquí a practicar, vean. Y esto es un rompeolas. Claro que está muy bajito, debería de estar más alto. Está rompeolas. Se siente acá ya la brisa y eso que estamos por ahí unos 6-7 metros y se siente pesado. Sí. Claro, eso está complicado, eso se lo lleva uno y se llamaba. Cuando usted menos piense, ya está por allá. Va, llegamos al farol de Figueira de Foz. Aquí yo creo que ya donde se reúne la mayoría de pescadores. Ojo, de pescadores. Llegan acá, sueltan la caña. Eso sí vino con fuerza. Vino con fuerza. Acá está la mayoría de pescadores. Y yo creo que si hay acá es porque realmente yo creo que se debe pescar bien. Además que si uno se pone a pensar, realmente sí tienen más oportunidades que estar las personas por allá. Aquí ya está un poco más afuera del mar. Y traen todo, ¿ya? Traen todo el equipamiento, las cañas, hay varias cañas para pescar. Y el farol acá, yo creo que esto no está en funcionamiento, por lo que veo no, pero sirve como referencia. Sirve como referencia para que la gente venga y aproveche como para pescar y experimente. Lo que sí es que está fuerte. Esas olas acá están fuertes. Pues ahora por eso es que ya entiendo que dice que hay tanto peligro. Ahorita cuando ya comienza el invierno, lo más probable es que eso sí lo cierren, porque esto ya se inunda casi totalmente. Llega hasta arriba, hasta la punta. Pero está bueno, vea aquí, ya no le está dando a uno el sol. Viene aquí un rato, se relaja y vea la otra playa ya. Esa playa también está larga, imagine, vea. Larguísima esa playa. ¿Cuánto cree usted que puede tener esa playa? Por ahí unos 4 o 5 kilómetros. Sí, está larga, larga. Como espaguetis, vea. ¿Sabes? Cuando estuvimos en deporte le raquetearon los espaguetis a un señor. Vea. Esperando ahí que se terminen de pescar para llevarse en los pescados. Un camarón se lo raqueteó. Van a pelear porque no le dio. Tiene 6 puntos en total. Y a lo largo de esos 6 puntos está dividido por varias informaciones. A ver, la bandera verde, bandera amarilla y bandera roja. Vea, bandera roja no se puede practicar nada. Esta de para la bandera de Alemania. Ha prohibido fumar, hacer fogatas. Use protector de 11 a las 4. También tiene baños públicos. Nadie quiera un baño de esos públicos. Skate park, no tiene mucha cosa, tiene hasta duchas. Piscinas de agua calientes. Tiene piscina de agua caliente. Está bueno, ¿dónde queda? Es acá. Ya, en la última, ya pues. Oiga, está bueno ahí. Ese es ahí donde fuimos el fuerte y sí. Queda otra top. Exacto. Está bueno porque acá usted sí puede caminar libremente. Tiene también ciclo peatonal como también de bicicleta. Esto ahorita ya por ahí después de las 4 o 5 que ya comienza a caer la tarde, ya esto se puede llenar aquí de gente para que vengan aquí a hacer ejercicio
Creo que aquí viene también mucha gente de la tercera edad todos los días a hacer ejercicio por aquí, a caminar, a trotar. Y ahora este es otro punto importante, esto se llama acá la playa de Claridad, que fue donde veíamos anteriormente que estábamos allá en lo lejos, ya llegamos aquí. Tiene bastante extensión de playa. Yo digo que más o menos tiene por ahí casi 3-4 kilómetros de largo, más o menos. Una bonita vista, además que también tiene muchos sitios para ver. Por ejemplo, tiene zona deportiva, zona de fútbol playa, claro, vóley playa. Tiene hasta, dice que tiene una piscina caliente, tiene negocios acá para que la gente pueda comprar paletas. La diferencia está en que como el tiempo cambió, ya ahorita estamos en otoño e invierno, ya dentro de poco comienza el invierno, entonces ya la situación cambia totalmente. Ya ahorita ya no hay tanto turista, por ejemplo la playa ya más que todo la vemos sola, precisamente porque el agua, si de por sí el agua en Portugal está fría en las playas, ahora está más fría. Entonces por eso es que ustedes ven ese panorama de esta forma, así, lo encuentran así, casi un poco desolado, pero no es porque ya no hayan turistas, sino que la temporada pasó. Ya ahorita todo lo que tiene que ver este tema de playas y demás, esto ya desaparece más o menos hasta que acabe el invierno y otra vez aquí hayan turistas. Era tanto que en temporada de verano todos estos edificios de acá los alquilaban y ni siquiera había espacio, y acá era tanta gente que les tocaba que venir hasta aquí, hasta el borde, para poder poner una sombrilla para estar el día en la playa. Así es por temporadas. En Europa es la situación cambiante. O sea, mientras que en invierno se aprovecha en algunos países para generar el turismo, otros baja muchísimo la capacidad. En este caso lo que son ciudades con países como Portugal, España, en el tema de las playas y el verano. Pero ahí se van reponiendo. Pero está bonito, muy bonito a mirar. Si llegamos hasta allá, hasta el fondo, que no creo, porque es muy lejos y está haciendo bastante calor, pero es una vista muy bonita. Por sí, es donde estaban creados ya los hoteles. Por ejemplo, ese hotel de allá, vean, miren en temporada de verano cuánta plata nos le entra a ese hotel. Todas estas casas de acá alquiladas como Airbnbs.